Vamos a hacer como un breve resumen. Yo creo que en algún momento las diapositivas van a aparecer ahí. Yo tengo mucha fe en eso. Gloria al Señor. Ahí apareció yo. Yo le tengo fe a esa gente allá. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hacer como un pequeño resumen. A ver, ¿qué vimos el sábado anterior? ¿Quién se acuerda? ¿Qué vimos el sábado anterior? Hubieron dos palabras fundamentales el sábado anterior. Si usted no es capaz de decirme las dos palabras, ya perdí el tiempo. El tiempo aquí, nos toca volver otra vez para atrás. A ver, una de las dos. Pecado, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra que es el original en hebreo? Kata, ¿cierto? No se le olvide, kata, listo, ahí téngalo ahí, ¿cierto? Y la otra es, allá, santidad. ¿Y el original en hebreo cuál es? Ka, ¿cierto? Ka, listo. Ese no lo vimos tanto en hebreo, pero bueno, también lo tenemos ahí. Ka, ¿cierto? Listo, entonces vamos a ver, ¿qué entendimos nosotros por santidad? ¿Qué entendimos nosotros por santidad? ¿Qué significa acá? ¿Cuál es el significado de ese original hebreo? ¿Cómo? No, ese apartado, muy bien, apartado. Y el significado de acá, fallar al blanco, ¿cierto? Fallar al blanco. Entonces, vamos claros con esos dos términos, ¿cierto? Y decíamos que, terminamos, digamos, el sábado pasado diciendo que es apartado o santidad que es apartado, quiere decir que Dios está apartado de toda impureza moral, ¿cierto? Impureza moral. Y que fallar en blanco, ¿cuál es el blanco al que fallamos cuando pecamos? No. Hay dos cosas fundamentales en las que fallamos cuando fallamos en dar al blanco, ¿cierto? Cuando no le damos ahí al centro. ¿Cuáles son esas dos cosas? Sí, el blanco. ¿Cuál es el blanco? Algo que nos tuvo que quedar sábado pasado, si no, perdimos aquí, después vamos a la playa tratar y nos vamos. ¿Cuál es el blanco al que fallamos cuando pecamos? ¿Cómo? Amar a Dios. Eso, y amar al prójimo. Si usted mire, recuerde siempre que usted vaya a pensar cuál es el blanco, recuerde que el blanco es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ese es el blanco. Cuando usted falla, ¿sí? Miren esto, cuando usted falla en dar en ese blanco, usted está pecando. Eso es pecar. Cuando usted falla en amar a Dios sobre todas las cosas, si usted falla en amar a su prójimo como a usted mismo, entonces usted está pecando. Ese es el resumen, ese es el significado real de la palabra pecar. Entonces, santidad es apartado, ¿cierto? De toda impureza moral, y pecado es fallar en amar a Dios y fallar en amar a mi prójimo. Eso lo tenemos que tener ahí bien claro. Y quedamos en la última parte quedamos en una controversia, ¿cierto? Quedamos como porque dijimos, ¿cierto?, que en la Biblia hace referencia a pecado en dos ocasiones muy claves, ¿cierto? La primera fue en la historia de Caín y Abel. Todos conocemos la historia de Caín, ¿cierto?, y de Abel. Y la Biblia dice que en ese pasaje dice que el pecado está a la puerta, ¿cierto?, de nuestra vida como una fiera, ¿cierto? Como una fiera salvaje. O sea, el pecado está... O sea, la primera referencia del pecado en la Biblia es una fiera salvaje que nos quiere devorar, ¿cierto? Y la segunda, ¿cierto?, que aparece es que el deseo, ¿cierto?, el deseo, la concupiscencia está dentro de ¿quién? De nosotros, ¿cierto? Entonces, el pecado está a la puerta y en nosotros hay un deseo, ¿cierto?, carnal, unos deseos humanos, unos deseos naturales que están listos para abrir la puerta y dejar entrar el pecado en nuestra vida. ¿Cuál fue la cuestión? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Porque ahí quedamos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos si el pecado es una fiera salvaje y tenemos además de eso un aliado dentro de nosotros, en nuestro corazón, que está dispuesto para abrirle la puerta? ¿Listo? Entonces, hasta ahí quedamos, ahí estamos en ese punto crítico. Hoy vamos a hablar, entonces, en esta segunda parte de otros dos términos. Vamos a conocer otros dos términos. La segunda parte de esta serie diferente, Santidad en Acción, se llama Carbón y Río. Diga conmigo, carbón y río, ¿cierto? Carbón, diga conmigo, carbón
y ríos, ¿cierto? Entonces, vamos a la diapositiva que sigue, ahí entonces uno dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, viejo, cierto? O sea, santidad, ¿qué tiene que ver con carbón y ríos? Fabián, yo, de carbón, ¿qué conocemos nosotros de carbón? A ver, domingo en la tarde, asadito, carnita, antes sologuito de pronto, punta de anquita, y ahora toca pura carne, ¿cierto? Porque esa carne del resto es imposible de comprar, ¿cierto? Entonces ya toca eso, chorizo, ¿cierto? Y entonces uno coge y le mete el carbón, va y compra el carbón. Yo lo compraba casi siempre cuando tenía para hacer asado, ¿cierto? Yo lo compraba ahí en Pollo en Mario, me daban una cosita de carbón. Otros más elegantes lo compraban en el Éxito, el carbón fácil de prender. Bueno, yo digo que ubicándonos en el contexto me acordé de la historia de Santa Claus que decía que cuando uno se portaba mal era que llevaba carbón. Ah, bueno, ella lo recuerda o lo asimila con la historia de Papá Noel, que cuando uno se porta mal le lleva carbón, listo. Esa es la relación que ella hace. ¿Quién más tiene otra relación? A ver, aquí les recuerdo que estamos para participar, listo, no se asusten, ay, esa muchacha, ¿por qué va a decir eso? No, porque aquí estamos y lo dijimos el sábado pasado, estamos para participar. Si usted tiene una pregunta, no le queda algo muy claro o quiere aportar algo, lo puede hacer. Entonces, a ver, ¿qué más? Cuando ustedes piensan en carbón, ¿en qué más pueden pensar? A ver, alguien que levante la mano. Recuerden que si nadie levante la mano, le pregunto, voy y le pregunto. A ver, ¿alguien qué? ¿Cómo? Minería, ¿cierto? Carbón, minería. ¿Quién más? Yo lo relaciono cuando estaban regañando al hermano de uno que no. Carbonero, esa es la palabra, carbonero. Purificación, los filtros de agua. Los filtros de agua, ¿cierto? Usan carbón para poder purificar el agua. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde más se puede utilizar el carbón? ¿Qué más? ¿O qué más lo relacionan ustedes? Por ahí dijeron Papá Noel, carbonero, echar al otro al agua, ¿cierto? O cuando están discutiendo y uno, uy, le dijo la uy, tu mamá, uy, te dejó la madre, uy, aquí está la niña, uy, aquí está la patilla, aquí parte la patilla y está el otro ahí, ¿cierto? Bueno, ese es en mi tiempo, yo no he visto en mi tiempo era la patilla y esa vaina, que hacían una línea y entonces tu mamá está aquí, la mamá está aquí, ¿quién escupe primero la mamá del otro? Y ahí era cuando me habían dicho, donde le escupieron la mamá del otro y ahí sí se armaba la pelea. Entonces, carbonero, ¿quién más? ¿Qué otra cosa así como con carbón? A ver. Trenes que transportan o que se mueven a base de carbón, los trenes antiguos, los que no eran eléctricos, ¿cierto? Y que transportan carbón también. Listo, vamos ahí. Tú ibas a decir algo. Locomotora, listo, trenes, locomotora. Y vamos a hablar de río. Vamos a la diapositiva anterior, porfa. ¿Listo? Y vamos a hablar a la anterior de eso. Y vamos a hablar de qué otra cosa? De río, ¿cierto? Entonces, bueno, ríos lo relacionamos muy fácil porque de hecho estamos en una zona pues donde tenemos un río aquí mismo, ¿cierto? ¿Qué piensa usted cuando piensa en ríos? A ver, cuando piensa en ríos. Vida, ¿qué más? Pescado. Bueno, a mí me gusta decir sabroso el pescado, la verdad es que no me gusta el pescado, no voy a decir mentira, pero el pescado es algo muy típico y a la gente le gusta mucho. ¿Qué más? Paseo de río, paseo de quebrada, sabroso, pachanga. Deportes deporte acuático. ¿Okay? Transporte también, transporte fluvial, medio de transporte. ¿Cómo? Natación en el río, muy arriesgado, pues por lo menos en el Cauca muy arriesgado, ¿cierto? Pero corrientes de agua, ¿cierto? Por ejemplo, durante mucho tiempo el río Magdalena y el río Cauca fueron el principal medio de comunicación de todo el país, porque son los ríos que atraviesan casi todo el país y por ahí se transportaba la mayoría de los productos cuando no habían tan buenas carreteras. Claro, que no es que hayan tan buenas carreteras hoy en día, pero cuando no habían, estaban peores que lo que están hoy, ¿cierto? Entonces, ríos, listo, muy bien, pero uno se pregunta, y usted también se preguntará, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con santidad? Ríos, vamos a aprender ahora de ríos y de carbón, pues vamos a ver qué trae este tema de ríos y carbón, ¿cierto? Entonces vamos a ir primero a Isaías. Hoy vamos a leer mucho la Biblia, ¿listo? Así que espero que usted haya traído su Biblia. Si no la acabo, descárguela ahí en su celular, ¿cierto? O búsquela en su celular y si no, pues ahí nos va a ir apareciendo. Bueno, no, mentira, les pantalla porque tenemos la diapositiva. Pero vamos a ir a Isaías capítulo 6, vaya conmigo. Y si usted tiene de pronto la Biblia en su celular, lo puede buscar en la traducción nueva, traducción viviente. Isaías, vamos a irlo leyendo en esta traducción, capítulo número 6, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número
8. ¿Listo? Si alguien dice yo lo quiero leer, lo puede hacer. ¿Alguien lo quiere leer? Que ya lo tenga. Lo quiere leer aquí, Juan. Léalo pues. El capítulo 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Listo, muy bien, perfecto. Todos lo seguimos, escuchamos el pasaje, muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente, listo, vamos a ver unos puntos claves en este pasaje. Uno dice, bueno, Fabián, ¿eso qué es? ¿Cierto? Es una visión, se llama la visión de Isaías, ¿cierto? La visión de Isaías. Y aquí hay unos puntos claves que vamos a ver hoy, listo. Lo primero, vamos a la diapositiva que sigue. Lo primero, listo, está Isaías. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues está Isaías y está Dios, ¿cierto? Porque Isaías estaba, dice la visión que estaba frente a Dios, ¿sí? O sea, literalmente, pues no lo declara así, pero de cierta manera podríamos decir que estaba viendo la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces él ve, no podríamos decir que vio a Dios como tal, porque la misma palabra dice que nadie ha visto a Dios en su figura espiritual, pero sí estaba frente a la gloria de Dios. No sé si vio una luz, si vio un resplandor, no sé qué vio, pero literalmente estaba frente a Dios, ¿cierto? Hay algo clave y es que los ángeles que alababan a Dios, que estaban ahí, ¿cierto?, decían algo muy particular. Decían 3 veces una palabra. ¿Qué decían? Santo, 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 ¿cierto? Santo, asegurando. Y usted dice, pero bueno, uno puede decir, Santo eres tú, Señor, ¿cierto? Pero ¿por qué los ángeles decían Santo, Santo, Santo? De cierta manera, cuando algo se repite, una palabra se repite 3 veces en la Biblia, teológicamente es una afirmación, o sea, es una aseveración, una aseguración de lo que se está diciendo, es una verdad. Entonces, los ángeles están aseverando que Dios es santo, o sea, están asegurándonos la santidad de Dios, que es parte de lo que hablamos, ¿cierto? Entonces, los ángeles, hay otro protagonista de cierta manera en la visión que estamos viendo ahí, y es un carbón encendido, ¿cierto? Yo no pude hacer que los angelitos o las damitas y que los ángeles se movieran, pero dice la visión que los ángeles toman un carbón, ¿cierto?, encendido con unas tenazas y van y se lo ponen en los labios a Isaías, ¿cierto? Ahora, antes de esto hay otra cosa. Isaías, y es una particularidad muy grande, ¿sí? Porque el sábado pasado nosotros hablamos acerca de esto. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien estaba impuro, ya fuese moral o ritualmente, es decir, haya tocado un muerto, ¿cierto? Si usted de pronto no estuvo con nosotros el sábado pasado, debe de verse toda la prédica completa, porque ahí es donde explicamos bien esto. Pero bueno, para los que estaban, si alguien tocó un muerto, tocó un enfermo, comió carne de marrano, entraba al templo, ¿cierto? ¿Qué representa el templo? Santidad. ¿Cierto? Un lugar santo. De hecho, representa la presencia de Dios. Dijimos que estaba el templo que era santo. Yo donde tengo mi marcador. ¿Qué pasa? Tengo mi marcador acá. ¿Cierto? Hablamos y dijimos que estaba el templo, ¿cierto? Hicimos este mismo dibujito, ¿cierto? ¿Y qué dijimos que el templo era? Un lugar santo. Y aquí había un lugarcito que dijimos era un lugar santísimo. ¿Por qué? Porque literalmente Dios dijo, aquí en este lugar va a reposar mi presencia. ¿Qué pasaba y qué dijimos cuando una persona en un estado de impureza entraba aquí?
Se moría. Entonces mire que la Biblia lo confirma con Isaías. Dice que Isaías estaba como estaba feliz, alegre de la vida porque estaba viendo la presencia de Dios. Estaba como, estaba preocupado, estaba asustado. Sí, miren las expresiones que lanza Isaías en el versículo número, dice, versículo número 5, se los voy a leer, dice: entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado. ¿Por qué? Porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y sin embargo he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, como Isaías sabía esto, que si alguien impuro entraba al lugar santo, a la presencia, imagínense, si él sabía que si entraba a un lugar que era normal, que era, ¿cierto?, hecho de paredes, y ahí podía morir y quedar. Imagínense él que estaba literalmente enfrente viendo, o sea, él se asustó, porque dijo, yo no estoy purificado, tal vez el día anterior había hecho algo, tal vez había pensado en algo que no debía de ser, no sé qué había hecho Isaías o qué estaba pasando, pero literalmente él tiene miedo ¿de qué? De morir. Él dice, me voy a morir, porque siendo un hombre pecador he visto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos que todo este pasaje nos está corroborando lo que veníamos hablando acerca de la santidad, ¿cierto? Entonces hay un carbón encendido, otra de las características, mírenlo ahí, ¿sí parece un carbón encendido? ¿Se quedan ahí? Hice mi mejor esfuerzo porque pareciera un carbón encendido, porque saben que tuve un problema, si lo colocaba negro no se iba a ver y no iba a aparecer encendido, iba a aparecer apagado. Entonces lo puse así como negrito con rojo, lo encontré y lo puse ahí. Y lo último que vemos es que en medio del susto de Isaías, un ángel viene, coge el carbón y se lo pone en la boca. Ahora mire lo que dice el ángel, ¿cierto? Entonces el ángel, uno de los serafines, dice en el versículo 7, con él tocó mis labios y dijo, ¿ves este carbón? Ha tocado tus labios. Mira esto muy bien. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Acá hay algo muy importante, ¿cierto? Porque vamos aquí a poner que estamos hablando acerca del carbón, ¿cierto? Listo. En el sábado pasado, ¿qué vimos? Vimos esto, ¿cierto? Un hombre que se muere porque entró a este lugar siendo impuro, ¿cierto? Vimos que cualquier hombre, cualquier persona que estando puro normalmente por ahí, iba y tocaba a un muerto, por decir algo, o a un enfermo, vamos a ponerlo así porque está enfermo, ¿cierto? Él no puede estar con el no bravo. Tocaba a un enfermo, tocaba a un muerto, se comía un marrano, bueno, ya es que igual un marrano sí es muy difícil, vamos a hacerlo como lo hacía el chavo, ¿cierto? Una serie como lo va a agarrar el chavo. Hacia la acá, y hacía una, algo así, ¿cierto? Entonces, se comía un marrano o se comía una culebra, la culebra es más fácil, ¿cierto? O se comía una culebra, estas cosas, miren que esto es muy importante, estas cosas lo volvían impuro. O sea, hasta este punto lo que sabemos es que si uno toca algo impuro, lo vuelve impuro. Más, él podía estar puro, ¿cierto? Pero si él iba y tocaba esto, él no volvía a esto que era impuro, puro. Esto lo volvía a él impuro. Y absolutamente en ninguna parte se registra que porque alguien estaba muy puro, tocaba algo impuro y lo volvía puro. No, eso no pasaba, era al contrario. Y si esta persona decía, bueno, aquí está la mata de la pureza, ¿cierto? Esto es lo más puro que hay. Voy a ir impuro, ¿cierto? Voy a ir así impuro. A ver si esto me purifica. ¿Qué le pasaba? ¿Que se purificaba? No, que se moría. O sea, no hay ningún registro de que algo puro purificara algo que estuviera impuro, sino todo lo contrario. No había ninguno hasta este momento. Porque lo que estamos viendo en este pasaje de Isaías es justamente todo lo contrario. Resulta y acontece que directamente la presencia de Dios, ¿cierto? Se está sacando un carbón encendido de la presencia del Señor, y ese carbón encendido que está representando un estado de pureza, ¿sí?
porque está encendido. ¿Qué dijimos el sábado pasado acerca del tema del sol? Que la santidad de Dios era como el sol, ¿cierto? Y aquí es donde está, digamos, el centro de la pureza. Y por acá, ¿cierto? Se va ampliando ese margen de pureza hasta llegar a ciertos lugares, ¿cierto? Y si uno es impuro, o si un objeto se acerca al sol, ¿qué le pasa? Se quema, ¿cierto? Pues de aquí del centro del sol dice la palabra, es decir, está saliendo un objeto encendido, ¿cierto? Y está tocando a un hombre que acepta. Él dice, yo soy un pecador, ¿cierto? Y lo está tocando. Y cuando lo toca, el ángel le dice, mire, ¿qué le está diciendo en resumen? Le está diciendo, ahora tú estás purificado, ahora tú eres un hombre puro, ahora estás puro, puro. Y eso no se había visto en toda la Biblia, sino hasta este punto. Ahora, ¿es algo que está pasando realmente? No, es una visión. Isaías, para los que no saben, Isaías es un libro, o Isaías es un profeta, ¿sí? Isaías lleva tiempo ahí, ¿sí? Listo. Isaías es un profeta, ¿cierto? Y el libro que escribe él es un libro, por ende, profético. Todo esto que está aquí es desierto. Y el agua comienza a fluir, y dice que a medida que él va avanzando, dice 530 metros, después otros 530, después otros 530, el agua se va convirtiendo más profunda y más ancha, hasta el punto que se vuelve una corriente de un río. Ahora, hay algo particular con esto. Finalmente, como lo ven ahí, termina desembocando en el mar muerto. ¿Es el mar muerto? El mar que está, bueno, como la palabra lo dice. ¿Por qué el mar muerto? ¿Alguien sabe por qué le dicen el mar muerto? Porque no hay peces, no hay vida por allá. Porque no hay peces, no hay vida. Muy bien, esa lógica está muy bien, excelente. Pero ¿por qué no hay peces y no hay vida? Porque el agua está mala. Porque el agua está mala. ¿Por qué está mala? Porque tiene mucha sal, está muy salado ese mar y ningún ser vivo puede soportar el nivel de salinidad que tiene. Entonces ahí no crece absolutamente nada, no hay peces, no hay nada. El agua fluye, pero está muerta por el nivel de salinidad que tiene. Entonces dice que este río va fluyendo hasta llegar al mar muerto. Hasta ahí todo va bien. Puede haber un río que llegue al mar muerto, pueden haber muchas cosas de estas. La cuestión es que, según la visión de Ezequiel, por donde el río va pasando, dice, yo me sorprendí porque por donde el río iba pasando, iba pasando ¿qué? Que iban saliendo árboles, hierbita, y dice que todo comenzaba a florecer. Los árboles le comenzaban a salir manguitos, como ahora para la temporada de mango, ¿cierto? Manguitos, manzanitas, bueno, Y cuando llega aquí, ¿cierto? El ángel le dice, ahora que este río llega aquí al mar muerto, ¿qué va a pasar con el mar muerto? Que va a revivir, ¿sí? Va a revivir, dice, ahora que llega al mar muerto se va a convertir en un mar vivo y van a comenzar a llegar, ¿qué? A ver, yo así lo puedo dibujar así como lo dibujaba. ¿Qué van a empezar a llegar? Peces, animales, va a comenzar a fluir naturaleza alrededor del mar muerto, van a comenzar a salir plantas acuáticas, absolutamente todo lo que no existía en el mar muerto ahora va a existir. ¿Por qué? Porque llegó este río, ¿cierto? Y hasta ahí, hasta ese punto, entonces vemos varias cosas particulares, ¿cierto? Vemos que todo cobra vida, que el río viene del templo, ¿cierto? Ahora, ¿qué dijimos que representaba el templo? Un lugar santo, ¿cierto? Esto lo tenemos que tener siempre muy claro. El templo es un lugar santo, ¿cierto? Y del templo sale este río. Hasta ahí, bueno, ¿cierto? No dice, listo, vayamos. Ya vimos carbón y ahora vimos río, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí al lado. Y ahora vimos río. Ahora, hasta el momento estos son visiones, ¿sí? Es decir, es una visión de Isaías y ahora una visión de Ezequiel. ¿Listo? Pero Fabián, ¿y eso qué significa? ¿Cierto? ¿Eso qué tiene que ver y en qué nos ayuda con el tema de la santidad? Porque, a ver, ¿cómo les digo?
Estamos en una encrucijada, ¿sí? Todos queremos, dijimos la vez pasada, dijimos el sábado pasado, todos queremos y debemos ser santos, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra acerca de la santidad? A ver, alguien que me lo recuerde. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiénes quieren ver a Dios el día que partan de este mundo? Todos, ¿cierto? Queremos ver a Dios. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Y lo otro es que Dios, ¿cómo nos manda a ser santos? ¿Qué dice Él? Sean santos porque yo soy santo. Entonces, hay una cuestión. El tema de la santidad no es para los más viejos de la iglesia, el tema de la santidad no es para los pastores, para los profetas, para los apóstoles. ¿Para quién es la santidad? Para todos. Todos tenemos que ser santos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, vaya, listo, todos tenemos que ser santos, pero ¿cómo somos santos? Porque la santidad tiene el gran enemigo, que es el pecado, ¿cierto? El pecado que está ahí listo, ¿cierto? La noviecita que está lista, el noviecito que está listo, la mentirita que está a la puerta, ¿cierto? El negocio torcido que está a la puerta, la copia del examen que está ahí listecita, ¿cierto? Las malas conversaciones, ¿cierto? El celular ahí listo con la tentación a un clic de distancia. Todo está listo, el pecado está listo, todo está listo. Y para acabar de ajustar, yo tengo ganas, ¿sí? Porque no nos vamos a decir mentiras, digan, yo tengo ganas, ¿cierto? El pecado está ahí. Y pues la verdad es que a mí la carne me llama para el pecado, para hacer lo malo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué significa esto del carbón? ¿Y qué significa esto del río, Fabián? Listo. Vamos entonces a cuadrar el chico aquí. Vamos a la diapositiva que sigue. ¿Qué significa todo esto? Vamos a hablar acerca del carbón. Vayamos ahí a Mateo capítulo 12. Alguien que lo lea. Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14. Vamos a ver algo, como dicen los jóvenes, ahora es una palabra que no me gusta, pero vamos a usarla. Brutal. Amén. Léelo, por favor. Pasando de allí, entró en la sinagoga, donde había un... Para ahí un momentico. Vamos a representarlo aquí para que no nos confundamos. ¿Listo? Espérame yo. ¿Listo? Dice, vamos a empezar. Está hablando de Jesús. ¿Listo? El pasaje está hablando de quién? De Jesús. Dice que Jesús está por acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí así. Perdóname Dios si te digo mal. Jesús, ¿cierto? Ahora dice que Jesús pasó de algún lugar y llegó ¿a dónde? A la sinagoga, que no es nada más que el templo. Diga conmigo, el templo. ¿Listo? Allí está entonces Jesús en un lugar que es un lugar santo. Listo. Sigamos. Donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Listo, ahí. ¿Había qué? Un hombre. Estaba en el templo, ¿cierto? ¿Y qué tenía ese hombre? Una mano paralizada. Aquí está el hombre. Pues vamos a hacer esto un poquito más adelante aquí. Para el hombre, ¿cierto? Aquí está el hombre, no está muerto, está bravo, sí, está enfermo. Tiene una mano que no le sirve. Vamos a hacerla así. Esta le sirve y esta no le sirve. ¿Listo? Tenía una mano paralizada. Siguiente. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar el sábado? Listo. Entonces, aquí hay algunas personas, ¿cierto? Que son unos fariseos. Hagámosles también cara de bravos porque son bravos, ¿cierto? Son varios de acá, ¿cierto? Que son fariseos y ellos quieren tentar a Jesús. Entonces le preguntan, bueno, hoy es sábado, es decir, en nuestro idioma vendría a ser el domingo. Es decir, es el día del Señor, el día dedicado al Señor. Ellos le preguntan a Jesús, Jesús, ¿está bien sanar el sábado? Porque había en la ley una orden directa en la ley que decía que los días sábados no se debía hacer nada. Eso está en la ley judía. Los días sábados dice, no hagan nada, no trabajen, que no trabaje ni tu mula, ni tu buey, ni tu oveja, ni nadie de tu casa, ni tu hijo, ni nada. No hagan absolutamente nada. Este día, de esa fecha donde estaba Jesús, el día sábado, ¿cierto? Y hay un hombre enfermo. Y Jesús llega a este lugar y está el hombre, están los fariseos y le dicen, Jesús, hay un hombre enfermo, pero ¿está bien sanar a un hombre en sábado? Adelante. Si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Muy bien, sí, el que sigue. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano.
Así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. 14. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Listo. Ojo, porque aquí vamos a tener una respuesta fuerte. Listo. Ya vamos a tener algo muy fuerte. Todo esto hace parte de la ley. El templo, el lugar santo, un hombre enfermo. Que, por ejemplo, hay dos cosas muy controversiales. La ley decía, un hombre enfermo es un hombre impuro, ¿sí? La enfermedad es una impureza ritualmente. Recuerden que hay ritual y moral. La enfermedad es una impureza ritual, es decir, este hombre es ritualmente impuro. Y quien lo toque, ¿cierto? Está también impuro, ¿cierto? Entonces el hombre está aquí, es impuro. Está Jesús, ¿cierto? Que llega a este lugar y Jesús, ¿cierto? Decide hacer algo muy controversial. Decide, además de que es sábado, ¿cierto? Que es otra parte de la ley, decide llegar y entonces coge y hace algo y hace lo siguiente. ¡Trum! Le arregla la mano al hombre, es decir, lo sana, ¿sí? Lo toca y lo sana. Miren todo lo que se está rompiendo en este momento, ¿sí? Porque Jesús no lo podía tocar, porque él estaba impuro. De hecho, él no debía de estar en el templo, porque era un hombre impuro. Y para acabar de ajustar, era un día sábado donde no se debía hacer absolutamente nada. Y Jesús hace el sábado, ¿cierto? Toca al hombre y además de eso, lo sana. Y rompe de cierta manera todo lo que estaba escrito en la ley, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, Fabián, ¿y esto qué es? Bueno, la cuestión es la siguiente. Esa visión que nosotros vimos de Isaías, ¿cierto? Se está cumpliendo justamente en este momento. ¿Por qué? Porque decíamos, hasta este momento, nada que fuera puro podía purificar a algo que fuera impuro, sino viceversa. Todo lo impuro le quitaba la pureza a lo que estuviese puro. Hasta este momento. Pero en este momento llega Jesús. ¿Quién es Jesús? A ver si alguien no lo conoce. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿sí? Dios. Viene Jesús, que es el Hijo de Dios y que es Dios, ¿cierto? Es decir, estamos viendo literalmente a la representación de ¿qué? De la pureza. ¿De qué más? De la santidad. Estamos viendo a la representación de la presencia de Dios, ¿sí? En la tierra. Este Jesús, dice la palabra, es Dios hecho carne, es Dios en la tierra. Entonces representa todo esto. Ahora vemos a este Jesús, que de dónde salió. Dice la palabra que de dónde vino Jesús antes de encarnar en este mundo. ¿Dónde estaba él? Estaba en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios. Entonces él estaba en la presencia de Dios. Miren cómo pasa lo siguiente. En la visión de Isaías, ¿qué vimos? Que de dónde salía el carbón. Que el carbón salía de la presencia de Dios, ¿cierto? Y ese carbón va a donde un hombre que literalmente dice soy pecador, lo toca y lo vuelve puro. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Jesús, que viene directamente de la presencia de Dios, viene donde un hombre pecador, enfermo, impuro, lo toca y ¿qué pasa? Lo vuelve puro, lo vuelve santo, lo sana, lo purifica y lo santifica. ¿Cómo? Ni siquiera lo tocó, o sea, solo tuvo que... Exacto. Él en este momento no lo toca. Toca, por ejemplo, registro la palabra, toca al leproso, toca al paralítico, toca al ciego. Literalmente Jesús voltea las cosas, ¿sí? O sea, literalmente Jesús voltea las cosas. ¿Por qué? Porque estos hombres están tan bravos. Porque estos hombres se consideraban
puros y santos. ¿Y sabe qué hacían estos hombres? ¿Y sabe qué hacían estos hombres? Ellos se alejaban, ¿sí? Y se separaban literalmente de todo lo impuro. Ellos velaban mucho por no ir a tocar a un enfermo, por no juntarse con gente pecadora, por no ir donde el de mala fama, por no ir donde la de la mala fama. ¿Por qué? Porque decían, son gente impura y yo que soy puro no puedo acercarme ahí. Ahora ven a Jesús, que representa literalmente la santidad y la pureza. Y Jesús, ¿qué dice la palabra? Que andaba con ¿quiénes? Andaba con pecadores, con bebedores de vino, con mujeres, con prostitutas, con cobradores de impuestos. Con los que más andaba era con los enfermos, porque los enfermos lo buscaban. ¿Por qué? Porque él sanaba los enfermos, libertaba. ¿Dónde más vimos a Jesús? Lo vimos con los endemoniados. Uno diría, literalmente es la representación de lo impuro, un endemoniado. Pues imagínense. O sea, lo más impuro de lo más impuro. ¿Qué dice la palabra? Que allá llegó Jesús. Es decir, este hombre está volteando la jugada y ahora ya no es que usted tiene que permanecerse lejos de lo impuro para ser puro, sino que este hombre puro comienza a purificar todo lugar donde toca, todo lugar donde va, todo lugar donde llega. ¿Sí? Y esto obviamente le vuela la cabeza a esta gente. Esta gente, ¿qué dice el último versículo 14? Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Literalmente dijeron, ¿qué es esta locura? Necesitamos matar a Jesús, porque esto que está haciendo él es una locura. Entonces, vimos acá, vamos a la diapositiva que sigue. ¿Quién es el carbón? Jesús. Jesús es el cumplimiento de esta palabra, de esta profecía de Isaías, el carbón que sale de la presencia del Señor para purificar lo que estaba impuro, lo pecador, todo. Entonces, vamos con lo primero. Entonces es Jesús. ¿Listo? Jesús volteando absolutamente todo, ¿cierto? Y comienza el juego. ¿Listo? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Un día llegará pronto. Se bloqueó. Bien, muy bien. Ahora vamos a ríos, ¿listo? Vamos a ese pasaje, Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Quien lo encuentre lo lee, por favor. ¿Alguien encontró? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a leer? Listo, léelo. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces, acá hay dos cosas claves, ¿listo? Vamos a ver dos cosas claves. La primera cosa clave es, ¿qué dice Jesús? Que si alguno tiene sed, ¿alguien tiene sed acá? ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús? Si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Ir a donde Jesús y beber, ¿listo? Entonces, es como si yo le dijera, ¿alguno tiene sed? Listo, venga y tome esta agua, ahí está. ¿Alguno tiene sed? Esta agua, no la he probado. Entonces él les dice, listo, ahí está. ¿Alguno tiene sed? Lo primero que va a hacer es, ven y vamos a volver a poner aquí a Jesús esto. Jesús. Entonces dice, aquí hay un montón de gente y les dice, bueno, ustedes tienen sed, alguno tiene sed, tienen que hacer ¿qué? Venir donde Jesús para que beba, ¿cierto? Y dice después, ¿qué dice después? De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua. Listo, entonces, todo el que cree en Jesús, como dice la Escritura, ¿qué pasará? Brotarán ríos de agua viva. Perfecto, correcto. Vamos a tener algo claro aquí, ¿listo? Acá hay una visión, ¿cierto? Hay un templo. De ese templo, ¿qué está corriendo? Agua, ¿cierto? Listo. Este es el lugar santo.
Y aquí vamos por lo segundo, ¿listo? Según lo que dice Jesús, todo el que tome agua de él, él es que entonces viene a ser, y él lo dice, la fuente de vida, o la fuente de agua de vida, ¿listo? Él es la fuente, usted viene a él, toma. Todo el que haga esto, según Jesús, ¿qué le va a pasar? Que de dentro de él, o sea, ya no de Jesús, no. Dice, venga y tome agua. Y cuando usted venga y haga esto, ¿qué va a pasar de dentro de usted? Va a comenzar a brotar agua. Va a comenzar a brotar agua y agua de vida. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos esta visión de Ezequiel y uno dice, bueno, yo creo que Ezequiel sí quedó más confundido que Isaías todavía. La palabra del Señor dice que estos profetas profetizaron eso, Ezequiel, Isaías, ellos lo profetizaron, pero ellos nunca lo entendieron. De hecho, la palabra dice, ellos se quedaron esperando, ¿sí? O sea, estaban esperando qué era, ver eso que era lo que ellos habían profetizado, porque ellos nunca lo pudieron ver. Isaías, tanto como Ezequiel, murieron cientos de años antes de que este hombre apareciera en la tierra, ¿cierto? Entonces ellos nunca supieron. Esta visión para Ezequiel siempre fue como que, bueno, no sé, que del templo de Dios un día va a salir un agua y va a comenzar a hacer que todo se vuelva a ver. Ahora, en esta visión, todo lo que hay acá que dijimos que era desierto. Esto es desierto. Ahora, en la Biblia el desierto representa varias cosas, entre las cuales representa, por ejemplo, muerte, ¿cierto? Tristeza, sequedad, sed, absolutamente todo. Usted está en el desierto, ¿cierto? Y usted, hace 2 días vi un meme que estaba man caminando así por el desierto. Y entonces decía jugo, ¿cierto? Y el man va así, cuando de repente aparece el letrero completo, jugo de melón, y el man sigue, porque eso no aguanta, ¿cierto? Entonces, el desierto representa todas estas cosas, ¿cierto? Pero en la visión de Ezequiel dice la palabra que cuando el río comienza a fluir y por donde el río comienza a pasar, ¿qué pasa? Todo esto se comienza a ir, ¿y qué comienza a llegar? Vida. ¿Cierto? Naturaleza, de cierta manera, paz, ¿sí? Porque usted está en o sea, son dos ambientes muy diferentes. Imaginen que usted cogen y lo botan en medio de un desierto. ¿Usted cómo queda? Allá en medio de un desierto, sin carro, sin agua, sin nada, sin medio de transporte, a pie, ni sin gorra si quiere. ¿Cómo queda uno? Queda prácticamente muerto, queda uno agotado, queda uno preocupado, queda uno triste, queda uno impaciente, queda uno sin paz, ¿cierto? Queda uno totalmente quebrado, ¿ya? Pero si a usted, por el contrario, no lo tiran en un desierto, sino que lo tiran en el Botánico de Medellín, ¿cierto? ¿Cómo queda usted? Fresco, maravilloso, los árboles, sombra, vida, ¿cierto? Supongamos que fuera un lugar, bueno, que no es el Botánico, sino un lugar X. Usted por lo menos dice, si hay árboles, hay agua, hay vida, voy y busco, tomo, bebo, me refresco, me hago un capuchito, hago algo. ¿Por qué? Porque hay vida, porque hay naturaleza, porque hay con qué, ¿cierto? Y ahora la palabra del Señor nos muestra un evento y nos está mostrando una profecía donde dice que el agua está comenzando a hacer esto. Pero aquí Jesús dice, ¿quién soy yo? ¿La fuente de qué? Del agua. Ahora, ¿de dónde viene Jesús? Volvemos otra vez. Viene de Dios, viene de la presencia de Dios y es Dios, ¿cierto? Él viene y Él es esta agua que está diciendo comienza a fluir. Pero no solo eso, porque eso ya lo vimos. Dios es el agua, ¿cierto? Que da vida, que toca al enfermo y lo sana, que toca al cautivo y lo libera, que toca al endemoniado y le saca al demonio, ¿cierto? Que toca al triste y lo vuelve alegre. Eso ya nosotros lo sabemos, ya lo acabamos de ver. Pero no solo eso, sino que ahora Jesús dice, y todo el que venga y beba, ya no solamente es lo que bebe, sino es que dentro de él, ¿qué? Correrá río. Vamos a la diapositiva que sigue. Miren, ya no solamente es que este río sea Jesús como tal, sino que dice que de este río somos parte
¿Somos parte quiénes? Somos parte nosotros. Nosotros, diga yo, no que es así, diga yo. Yo soy el cumplimiento de esta profecía. ¿De quién? De Ezequiel. El pobre Ezequiel nunca supo, pero yo estoy siendo ¿qué? El cumplimiento de la profecía de Ezequiel, ¿cierto? Que está dando vida. Ahora, ¿qué hay en este mundo? ¿Sí? Y eso va, digamos, ya como para lo que es la tercera parte. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos viendo literalmente cuando salimos a la calle? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy en la realidad, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el barrio? ¿Cuál es la realidad de este país, de este mundo? ¿Qué estamos viendo? Necesidad, libertinaje, ¿qué más? Muerte, tristeza, ¿cierto? Usted prende el noticiero y ¿qué ve? La mamá mató al niño, un hombre mató a la novia, una guerra en otro país, se mueren de hambre en X lugar, un terremoto, 30.000 personas muertas, los hombres se volvieron locos, casi como una epidemia de depresión, de tristeza, de suicidios. Y eso es lo que uno ve en las noticias, pero cuando está en la calle también lo ve. Ve al amigo triste, y al vecino que le pega a la mujer, ve a los niños que los abandonó el papá y la mamá, ¿cierto? Ve esas cosas, ¿sí? Ve al hombre enfermo, ve al que le descubrieron el cáncer, ve al que le dio un infarto, y todo eso es lo que uno ve en el diario vivir. Y todo eso es lo que en la profecía de Ezequiel será este desierto, ¿lleno de qué? Lleno de muerte, ¿sí? Eso es el desierto en la profecía de Ezequiel, perdón, no Ezequiel, de Ezequiel. Es eso, es lo que es justamente, por eso este tiempo es el cumplimiento literalmente de la profecía de Ezequiel. ¿Estamos en medio de qué? ¿En medio de qué estamos? En medio de un desierto. Estamos en medio de un desierto. Ahora, ¿qué dijimos nosotros que era darle al blanco el sábado pasado? ¿Cuál es el blanco? Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a hacer lo siguiente, por acá. En este sentido. Usted tiene lo que vimos la semana pasada. ¿Usted tiene qué? Un tablero de tiro al blanco, ¿cierto? Y este es el blanco. Y aquí está amar a Dios y al prójimo, ¿cierto? Pecado, mire, escúcheme bien. Pecado es todo lo que usted hace, todo acto que usted hace que pega fuera de este blanco. Es decir, pecado es todo lo que usted hace que no demuestra su amor a Dios ni su amor al prójimo, ¿sí? Y si usted se da cuenta de la realidad que nos muestra Ezequiel, en su profecía, estamos en un mundo lleno de ¿qué? Estamos en un mundo lleno de esto, ¿sí? Estamos en un mundo lleno de gente que no le da el blanco, pero ni cerquita. Estamos en un mundo lleno de gente que no está supliendo o amando o supliendo la necesidad que tiene el prójimo de amor, de ayuda, de absolutamente nada de eso. Y esto es lo que es realmente el pecado. Estamos en un mundo lleno de gente que está haciendo todo lo que quiere porque le conviene a él. Estamos en un mundo donde un hombre abandona una familia con 1, 2, 3 hijos porque él quiere, ¿cierto?, satisfacer su deseo de estar con otra mujer o de irse a estar con varias mujeres o de liberarse del peso de estar ahí. Y está haciendo todo no por amor a Dios ni por amor al prójimo, sino por amor a él mismo. Y absolutamente todo eso es estos puntos que vemos acá. Eso es pecado. Y estamos en un mundo lleno de eso, ¿sí? Estamos en un mundo lleno de fallas al blanco.
Y uno dice, Fabián, pero ¿por qué es tan difícil santidad? Es que pues, es porque hay muchas reglas, Fabián. No, santidad no es difícil porque haya muchas reglas. Santidad se nos ha vuelto difícil porque nosotros no queremos amar a Dios y no queremos amar al prójimo. Santidad se nos ha vuelto difícil, no porque, Fabián, es que esas reglas que aparecen en la Biblia son muy complicadas. No, santidad se nos ha vuelto difícil porque en este momento cada uno de nosotros está buscando su propia conveniencia, lo que me convenga a mí. Si tengo que ponerle la pata a mi amigo, a mi vecino, yo se la pongo si me conviene a mí. Si tengo que engañar a una persona, si tengo que engañar a mi novia porque es que me gusta esta otra, yo la engaño y hago lo que sea porque me conviene a mí. A mí no me importan los sentimientos de la otra persona. A mí no me importa lo que si le duele, si se siente engañada, si se siente traicionada, porque es lo que yo quiero, porque es lo que yo deseo, y entonces vamos dando fuera del blanco. Y eso es lo que realmente nos está quitando, o lo que nos está quitando la santidad. ¿Sí? Y uno pues, es muy difícil, es muy complicado hacer todo eso, ¿sí? Porque de cierta manera estamos en un mundo que nos está ofreciendo todo lo contrario a esto. Lo que nos dice la profecía de Ezequiel es que nosotros somos un río, ¿sí? ¿Quién es el río? ¿Quién es el río? No, nosotros somos el río, ¿sí? Porque el río corre, el río fluye. Le voy a decir una verdad. ¿Cuántos años estuvo Jesús con nosotros? 33 años estuvo Jesús con nosotros. Pero Jesús dijo algo, dijo, yo me voy, ¿sí? Después de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús no se quedó aquí con nosotros. Los que alcanzaron a tomar, ¿cierto?, agua, pues gloria a Dios, pero Jesús se fue. Pero ¿quiénes quedaron aquí? Los discípulos de Jesús. Ellos fueron los que tomaron. Ahora, ¿quiénes extienden la palabra de Dios? Los discípulos, es decir, aquí ellos tomaron agua y comenzaron a correr, porque eso fue lo que prometió Jesús, que de nuestro interior correría el agua de vida, ¿sí? Entonces, ¿quién es el río? Diga, yo soy el río. Yo soy el río, nosotros somos el río, ¿sí? Fabián, y si somos el río, ¿para qué somos el río? ¿Para qué somos el río? Mira esa diapositiva, ¿para qué somos el río? ¿Para vestirnos mejor? ¿Para vernos bien? ¿Para comprarnos tecnología de última gama? ¿Para comprarnos los Nike? ¿Para comprarnos los Adidas? ¿Para ganar un salario mejor? ¿Para terminar una carrera universitaria? ¿Unos Nike? ¿Para comprarnos unos Nike? ¿Para qué somos el río? Para amar al prójimo. Ese río que fluye de nosotros no es para nuestra superación personal. Ese río que fluye de nosotros no es para tener un mejor estatus, no es para conseguir novia, novio, amigos, fama, para ser influencer. Ese río no es para eso. Ese río, dice la palabra del Señor, es para qué es el río. Para que nosotros amemos a nuestro prójimo. Para que nosotros... Ahora, ¿qué hace el río? ¿Sí? ¿Qué hace el río? ¿Qué es lo que transforma el río? ¿El río transforma qué? Un lugar que está muerto en un lugar que está vivo, ¿sí? Nosotros somos el río que va a transformar lo que está muerto a nuestro alrededor. Muchos de nosotros pensamos y decimos, no, Fabián, es que Jesús es el que, ¿sí? Pero la palabra del Señor dice, ya Jesús se fue. El que crea en Jesús, ahora, ¿por qué esto es verdad? Porque la palabra dice, el que crea en mí. Es decir, puede que Jesús no esté literalmente, físicamente con nosotros aquí, pero ¿usted qué necesita para que de su interior corran ríos de agua viva? Creer en Jesús, es lo único que usted necesita. Y eso fue lo que estos discípulos predicaron, y eso es lo que nosotros escuchamos.
cree en Dios y de tu interior correrán ríos de agua viva. Si de mi interior corren ríos de agua viva y yo comienzo a hacer lo que hace el río de agua viva, ¿usted cree que yo voy a tener problemas con el pecado? ¿Usted cree que yo voy a tener problemas con la santidad? ¿Usted cree que yo voy a tener problemas con esto? ¿Qué cree usted? No. ¿Por qué? Porque ahora, aunque la palabra dice que de nuestro corazón salen concupiscencias, maldades, cosas, que el pecado está a la puerta como una fiera. Ahora nosotros tenemos una nueva promesa que dice que directamente desde el cielo viene un carbón, nos toca, nos enciende, nos libra del pecado, nos libra de la impureza y nos hace ahora no solo eso, sino un río de agua viva. Un río de agua viva que va a comenzar a transformar la muerte en vida. Y eso somos nosotros. Y una persona de la cual fluye el río de agua de vida de Dios no está pensando, ¿sí? Porque les decía el sábado pasado, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros siempre estamos pensando en lo duro que es la santidad. Porque siempre estamos pensando en mentira, en el engaño, siempre estamos pensando en la fornicación, siempre estamos pensando en la apuesta, estamos pensando en el juego, siempre estamos pensando en el engaño, siempre estamos pensando en... Cuando usted le dice santidad, usted inmediatamente piensa en todo eso y dice, no, todo lo que tendría que dejar de hacer. Pero cuando de una persona, ¿sí?, fluye, ¿sí?, el río de agua de vida, cuando de una persona comienza a fluir este río de agua, él no está pensando en todo esto. Él no está pensando en que no. Si de él está fluyendo el río, él está pensando en amor a Dios y en amor al prójimo. Porque a eso ha sido llamado, porque esa es su realidad. Porque, como les decía, porque ese deseo, esa concupiscencia, esa cuestión está siendo consumida literalmente por un deseo mayor que fluye del río del agua de vida que sale directamente de su interior. En el versículo 39 de Juan 7 se nos revela este tema del agua de vida. Dice la palabra, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado. En el libro de Hechos, no lo vamos a leer, pero en el libro de Hechos, en el capítulo número 1, donde habla del momento en el que Jesús asciende al cielo después de la resurrección, Jesús dice algo, ¿sí?, para todos los discípulos, para todos nosotros. Dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, les dejaré al Consolador, es decir, al Espíritu Santo de Dios. En este pasaje de Juan está diciendo, aún el Espíritu no había venido. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con nosotros. Pero ahora en el libro de Hechos dice, ahora viene el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y Él es el río que fluye de nuestro interior. En 1 Corintios, capítulo número 6, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo número 6. Me comí el versículo, pero ya se lo voy a buscar. Capítulo número 6, en el versículo número 19. Dice la palabra, se los voy a leer. Pregunta, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Miren esto, ya estamos terminando. Miren acá. Miren esto tan impresionante, ¿sí? ¿Qué dijimos nosotros que representaba el templo? El templo representa el lugar santo, es decir, santidad, ¿cierto? ¿Qué hay en el templo? La presencia de Dios, ¿cierto? Ahora mire lo que nos dice la misma palabra del Señor.
el apóstol Pablo pregunta, ustedes no se dan cuenta, y les está preguntando a ustedes, nos está preguntando a nosotros, ustedes no se dan cuenta, escúchenme bien, que ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Es nada más y nada menos que la presencia de Dios. Es decir, ustedes no se están dando cuenta que a partir de ahora ustedes son esto. Ustedes son el lugar santo donde habita literalmente la presencia de Dios. Porque nosotros hemos venido peleando y peleando y peleando con la santidad, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que nosotros somos el templo, que nosotros somos el lugar santo, ¿sí? Se dice, Fabián, pero la verdad es que uno se equivoca. Sí, uno se equivoca, pero la palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor dice que de la presencia del Señor, de la presencia de Dios, viene el fuego que ¿qué? El carbón encendido que nos purifica. La palabra del Señor más adelante dice, no lo tengo aquí, se me olvidó copiarlo, pero la palabra del Señor más adelante dice que nosotros somos santificados por Jesús, ¿sí? Miren, se lo voy a explicar de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, usted tenía que ganarse a fuerza de peso, de guardarse y de hacer todo la santidad. Cualquier error que usted cometiera lo convertía en una persona impura y lo alejaba de la presencia de Dios. Y usted tenía que alejarse de la presencia de Dios, ¿sí? Pero ahora Jesús nos muestra el cumplimiento de la promesa de Dios, de un Dios que ya no está lejos de nosotros, sino que está cerca de nosotros, ¿sí? Y ahora Jesús viene y nosotros no tenemos que luchar y pelear ¿cierto? Sino que Jesús viene y siendo nosotros pecadores nos toca y dice la palabra nos purifica, nos santifica y dice es quitado tu pecado de tu vida, ¿sí? Y eres ahora purificado. Y no solo eso, porque ahora usted dice, ya estoy limpio, estoy bien, estoy mero. No, porque eso no es el centro de la palabra de Dios. ¿Cuál es el centro de la palabra de Dios? El centro de la palabra de Dios es el amor por Dios y el amor por el otro. Entonces usted puede estar muy bien, usted puede estar muy purificado, muy santificado, pero eso no es el centro, ¿sí? Entonces Jesús dice, no, un momento, pero ese no es el centro. Usted necesita ser parte del río de vida. Y entonces dice que le es dado el Espíritu Santo. Y ahora usted, de su interior, de adentro, porque usted es el templo, el lugar santo de la presencia de Dios, de adentro usted va a comenzar a fluir el río. ¿Para qué? Para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo y comenzar a transformar el desierto en un lugar de vida. Y ahí es donde está toda la santidad. Uno se preguntaba, ¿qué es santidad? Diapositiva que sigue. Bueno, lo que nos está, la diapositiva que sigue, ¿va a venir algún día? ¿Ya va a llegar? Ya casi se durmió el que estaba allá, bueno, gloria a Dios. Bueno, no se pudo, nada más. Pero la diapositiva que sigue nos muestra que nosotros ahora somos el templo. ¿Sí ven? Ahora está el templo, está el lugar santo, pero ahora nosotros también somos templo. Y ahora de nosotros, no directamente del templo, sino de nosotros, fluye el río de vida. Y uno se preguntaba, ¿qué es santidad? Diapositiva que sigue. Un día seguirá. Esto es santidad. Santidad somos nosotros. Santidad somos nosotros fluyendo el río de Dios que transforma, que cambia. ¿Sabe qué es santidad? Santidad somos nosotros amando a las personas que están allá afuera. Santidad somos nosotros levantando a las personas que están allá afuera. Santidad somos nosotros ayudando a nuestro prójimo. Santidad somos nosotros con el Espíritu Santo dentro de nosotros ayudando a las personas.
Eso es la verdadera santidad. Esa es la verdadera santidad. Muchos dirán, Fabián, este es el predicador que me gusta. ¿Bien? Porque entonces yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Imposible. Ay, yo le voy a decir una cosa, que pensará, Fabián, o sea que ya santidad, yo soy santo y ya lo que yo haga no importa y ya yo puedo hacer lo que... Es imposible. Porque si usted es santo y está en este centro, en este blanco, usted tiene dos cosas. Tiene amor por Dios sobre todas las cosas y amor por su prójimo. Si usted ama realmente a su prójimo, es imposible que usted viole lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué va a violar? Mentir, no ama a su prójimo. ¿Qué va a violar? Engañar, no ama a su prójimo. ¿Qué va a violar? Acostarse con una persona sin casarse con ella, no la ama. ¿Sí? ¿Qué va a violar? Engañar a su pareja, a su esposo o su esposa, no lo ama. No es, entonces no es. Pero del que fluye el río del Espíritu desde adentro, camina en esto sin absolutamente ningún problema. Fabián, ¿no es tentado? Claro que es tentado. Porque dijimos que con el pecado y con la concupiscencia hasta el día que nos muramos. Pero ciertamente el apóstol Pablo pregunta, pero usted es tentado, pero usted no es consciente de que usted es el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted piensa en pecar, usted dice, pero si yo soy el lugar santo, ¿sí? Si yo soy el lugar santo, ya no tengo que ir a un lugar santo. Mire esto tan lindo. Usted ya no tiene que ir a un lugar santo. La gente tenía que buscar el lugar santo para santificarse, para purificarse, pero ahora ya yo no tengo que buscar el lugar santo. Usted viene a este lugar que es el templo de Dios, que es la casa de Dios, porque usted ama a Dios, porque aquí, ¿cierto? Usted viene a buscar una palabra, usted viene a buscar un renuevo, pero usted no viene aquí a buscar, a santificarse, porque este es el lugar santo. No, entienda algo, ahora usted y yo somos el lugar santo, donde habita la presencia de Dios. La gente en el Antiguo Testamento daba lo que fuera por llegar a este lugar, al lugar santo y sobre todo el lugar santísimo. Se guardaba, había un sacerdote que se guardaba todo un año de cualquier cosa, no hacía absolutamente nada para un día al año poder presentarse y llegar al lugar santísimo, y lo hacía. Hoy usted no tiene que esperar un año para poder llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo está aquí. Usted quiere llegar al lugar santísimo, usted solamente tiene que arrodillarse. Usted puede estar en su baño, puede estar en su casa, puede estar en el barrio, puede estar en donde el vecino, puede estar en donde la casa de su mamá, de su abuela, donde sea, puede estar en Bogotá, en Medellín, en Portugal, en Argentina, en Europa, donde sea. Ahí está la presencia de Dios, porque usted es el lugar santo, usted es el lugar santísimo. Y eso es todo lo que es santidad. Hay que guardarla, hay que guardarla. Hay que cuidarnos, sí, hay que cuidarnos, porque ciertamente con eso el diablo no está contento. Pero sepa que usted siempre va a tener la oportunidad de que ese carbón encendido lo toque y lo purifique. Yo no sé si hoy usted está luchando y usted está diciendo, Fabián, la verdad es que yo llegué conscientemente como Isaías, el más pecador, con mucho miedo de hecho de llegar a este lugar. Tal vez la primera vez que vine o la segunda vez que vine, porque yo dije, ¿yo qué voy a hacer a una iglesia? ¿Sí? Yo soy un hombre pecador, soy un hombre que no merece, una mujer que no merece estar ahí. ¿Sí? Sepa y entienda que como Isaías, hombre pecador, nosotros, hombres y mujeres pecadores, podemos ser purificados por el poder de Jesucristo. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y vamos a orar. Vamos a orar para que aquellos que dicen, Fabián, yo la verdad no sabía que Jesús me purificaba y me santificaba, hoy puedan recibir. ¿Sabe qué es lo único que necesita? Creer, dice la palabra. Todo el que crea de su interior
correrán ríos de agua viva. Y si usted tal vez dice, Fabián, yo he creído, pero la verdad es que yo no siento el río de Dios dentro de mi interior, pues hoy es el día de que usted diga, Señor, yo necesito tu río dentro de mí, yo necesito tu Espíritu Santo dentro de mí.